Ha venido a hablar con nosotros el asesor financiero, está bien si lo presento así, Pedro Didier Estrabó. Mañana es su cumpleaños, mañana cumple 25 añitos, así que eligió venir hoy, además porque es el natalicio de Juan Domingo Perón y él es un aficionado del general. El saludo para Gabriela Cabrera, que nos estaba escuchando, dice: qué grande, chicos, qué grande se viene la noche. Pedro, el micrófono es tuyo, contanos qué vamos a hablar hoy. Bueno, en primer lugar, nuevamente muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá entre amigos y tratando de llevar algún tipo de reflexión. Y en el día de la fecha les voy a compartir una historia. Esta es la historia de un amigo que hoy está promediando los 45 años de edad aproximadamente. Y me contaba que para su cumpleaños número 7, es decir, nos remontamos al año 1982, sus padres le regalaron, entre un montón de otros regalos, un sobre que, claro, en ese día de su cumpleaños, entretenido con sus amigos y su familia, dejó olvidado, un sobre que quedó perdido en el tiempo, y se reencontró con ese sobre 38 años después, en el año 2020. Casi con la misma ansiedad que tenía ese chico de 7 años, se avalanchó sobre ese sobre al encontrarlo y decidió abrirlo. Se encontró con 4 tickets y el primero de ellos era un ticket que era una entrada al musical Cats, un musical muy famoso y compuesto por Andrew Lloyd Webber, que en efecto lideró durante muchos años la cantidad de tiempo que estuvo presente en la cartelera de Broadway. En efecto estuvo desde 1982 hasta los años 2000 en cartelera. Casualmente hoy, 8 de octubre de 2020, se cumplen 38 años de que el musical Cats debutaba en Broadway. Y lo interesante de eso es que cuando vio ese ticket, el precio de la entrada del musical Cats, que dicho sea de paso, fue superado hoy por El Fantasma de la Ópera, Chicago y El Rey León, en cantidad de tiempo en cartelera. El ticket costaba en ese momento $45 americanos. Claro, han pasado 38 años, claro. Y si uno mira la inflación comprendida entre 1982 y el año 2020, observa que la inflación acumulada fue del 169%. De modo que uno podría decir que esa entrada que uno compraba a $45 en 1982, hoy vale aproximadamente unos $121. Lo interesante de esto es que si uno hoy quisiera ver algún musical o alguna obra en Broadway, probablemente la pueda comprar por $150 aproximadamente. En efecto, uno podría ir a ver Moulin Rouge por $175. Lo que quiero contar con esto, con este primer ticket que se encontró mi amigo, es que en los países que hay moneda, bueno, los precios no cambian tanto en el tiempo. Aun cuando hayan pasado 38 años, aquellos $45, hoy esa entrada podría estar en niveles de $150. Tienen moneda y veremos más adelante lo importante que eso significa. El segundo ticket que encontró mi amigo era un certificado de acciones que decía que sus padres le habían regalado una inversión equivalente a $1.000 en acciones de Walmart. Recordemos Walmart, probablemente la compañía de cadenas de supermercado más grande del mundo, fundada en el año 1962 por Sam Walton y cotizante en la bolsa de Nueva York desde 1972. Vale aclarar que actualmente es la empresa que más genera empleo privado en el mundo, más de 2 millones de empleos. Pero aquel certificado de acciones que equivalían a $1.000 en 1982, si uno hubiera hecho el ejercicio de reinvertir todos los dividendos que la compañía pagó desde 1982, hoy se encontraría con, podemos decir, una fortuna de $580.000. Aquellos $1.000 de 1982 invertidos en acciones de Walmart representan hoy $580.000. Lo interesante de esto es que si uno mira otras compañías, no necesariamente quedarnos con la historia de Walmart, ocurren historias parecidas. Lo mismo te hubiera pasado, o más o menos parecido te hubiera pasado si hubieras comprado acciones de Disney o acciones del banco americano JP Morgan.
Entonces, lo que uno observa es que no solo se genera valor, y las compañías en definitiva pagaron dividendos durante estos 38 años, aún inmersos en situaciones de crisis importantes, sino que el efecto tiempo tuvo una recompensa muy importante para los accionistas de cada una de esas compañías. El tercer ticket, ya no es tan feliz la historia, era, bueno, en efecto ni siquiera era un ticket, era más bien un billete, era un billete de 100 pesos, pero 100 pesos ley 18.188. El peso ley 18.188 estuvo vigente en la Argentina desde 1970 hasta 1983, con lo cual convivió con elevada inflación, y de hecho por esos años Argentina llegó a emitir un billete de peso ley 18.188 de hasta 1 millón de pesos. Básicamente se decidió cambiarlo, y entre 1983 a 1985 tuvimos el peso argentino, pero también seguíamos con mucha inflación y vino algo que se llamó moneda austral. La moneda austral estuvo hasta finales de 1991, también convivió con elevada inflación. En efecto, en 1989 consagramos una hiperinflación, con lo cual lo cambiaron y básicamente volvimos a lo que se denominó peso convertible. El peso convertible convivió con nosotros aproximadamente una década, y se decía peso convertible porque justamente durante esa década había una paridad con el dólar estadounidense de 1 a 1. Un dólar americano, un peso argentino. Pero cuando se abandonó la convertibilidad, ya entrado la década del 2000, pasamos al actual peso argentino, que primero pasó de un dólar estadounidense a 4 pesos argentinos, y conforme fueron pasando los años llegamos a tenerlo un dólar estadounidense 150 pesos argentinos. Hoy día. Obviamente tomando algunas referencias de dólar paralelas, no necesariamente el dólar oficial, pero que definitivamente representan una libertad de acceso mucho más notable. Y por eso tomo como referencia los 150. Ahora, lo interesante de esto es que si uno incluso toma nuestro billete de mayor denominación actualmente, por suerte hoy no tenemos billetes de 1.000.000 de pesos, pero sí de 1.000, y lo divide por estos 150, estamos básicamente diciendo que nuestro billete de mayor denominación representa unos 6,66 dólares estadounidenses. Más allá de entender, digamos, que la relación contra el dólar es increíblemente absurda, al mismo tiempo es interesante ver cómo a lo largo de 38 años, un poco más tal vez, pasamos de tener peso ley 18.188 a un peso argentino, a una moneda austral, a un peso convertible, a un peso argentino. Finalmente, con lo que estamos diciendo es, no tenemos moneda. El cuarto ticket que se encontró mi amigo también era un certificado de acciones, en este caso equivalente también a $1.000, pero no a una acción del exterior, sino a una acción local. Básicamente acciones de la compañía Tabacal, una empresa dedicada a la producción y comercialización de azúcar para el mercado interno. Cuando mi amigo, entusiasmado, claro, por lo que representaban esos $1.000 de Walmart, que valían actualmente $580.000, quiso ver cuántos dólares tenía de Tabacal en este 2020, advirtió que tenía 0. Porque básicamente hacia 1991 la empresa se había presentado en concurso de acreedores, y hacia 1996 estaba inmersa en una crisis tan profunda que fue la compañía Seaboard Corporation la que la rescató de una quiebra, licuando la participación de los accionistas minoristas. Por lo tanto, cuando vio que de los 4 tickets, uno era un buen recuerdo de un famoso musical, que en cualquier caso no representaba mucho, pero bueno, el segundo ticket definitivamente era una grata noticia. Terminó advirtiendo que obviamente el tercero y cuarto ticket, argentinos, valían 0, tanto aquel peso ley 18.188 como aquellas acciones de Tabacal. Entonces me preguntaba mi amigo si, inmersos en esta situación, en este contexto, en este 2020, y en vísperas de que su hijo va a cumplir 7 años, y tratando de emular aquel regalo de sus padres, donde básicamente en un sobre le dejaron 4 tickets, me preguntaron, ¿alguno de esos tickets tiene que incluir algo sobre Argentina?
Y la respuesta no es fácil y hay que intentarla, de todos modos, o al menos eso intentaré. La historia pareciera condenarnos, porque en definitiva Argentina es un país que tiene en su haber 9 defaults, es decir, 9 veces incumplimos nuestros compromisos de deuda externa. Casi unas 30 veces tuvimos acuerdos con el Fondo Monetario y todas incumplimos los acuerdos. Tenemos una gran obsesión con gastar más de lo que nos ingresa, el famoso déficit fiscal. Pero aún con todas esas contras, yo creo que hoy cuando uno mira los activos financieros argentinos, las acciones, por ejemplo, rinden la 10ª parte de lo que rendían 2 años atrás. Cuando uno mira la deuda argentina, es decir, los bonos soberanos de Argentina, rinden 15%. Y otros países comparables con Argentina, o que tal vez que uno podría hacer el ejercicio de comparar, como Sri Lanka, Egipto, etc., rinden 8-9%. Es decir, un mundo que hoy rinde 0 contra una Argentina que rinde 15, aún con ese haber, bueno, pareciera que tal vez es una oportunidad para comprar activos financieros argentinos, con la esperanza de que en 38 años, y cuando se estén celebrando 76 años de un nuevo aniversario del debut de Cats en Broadway, no valgan 0, que hayan generado valor y que finalmente tengamos moneda. Habiendo dicho esto, me gustaría terminar este espacio con una famosa canción del musical Cats. Tenemos el tema que pidió Pedro, es Memory de Cats. Por favor, que suene, señor operador.